texto, ¿no? Uno escucha las palabras de Pablo y uno dice, hace 2000 años, más o menos, que dijo lo que dijo y cuán relevante sigue siendo, ¿no? Uno no tiene idea cuán contrastantes eran las palabras de Pablo en el tiempo en donde él las dijo. Uno piensa que normalmente el oficio religioso en ese tiempo estaba sostenido por los adoradores, ¿no? De los templos, las ofrendas, etcétera. Que Pablo haya modelado el ejemplo de trabajar con sus propias manos y no ser gravoso a los seguidores era algo gigante, ¿no? Pero bueno, el tema del trabajo, pensando, bueno, feliz día para todos aquellos que trabajan, gracias también, recibo sus felicitaciones. El tema del trabajo puede ser abordado desde incontables ángulos, ¿no? Podemos hacerlo partiendo desde nuestro presente y las dinámicas propias de nuestro entorno laboral e ir de ahí hacia la escritura, pero es medio una misión imposible, ¿no? Dada la diversidad de miradas, lo complejo de nuestra situación presente y lo diverso dependiendo de factores sociales, ¿no? Hablarle del trabajo a quién, ¿no? Hablamos a personas de clase media, con nivel educativo alto, hablamos a los desempleados, ¿a quiénes hablamos al hablar de la realidad del país? Lo cierto es que, sin duda alguna, hoy en día necesitamos, más allá de donde nos encuentre nuestra realidad laboral, recuperar la visión bíblica del trabajo, volver a la Escritura y desde ahí, bueno, hacer un poco de autoanálisis y también mirar hacia nuestro entorno buscando ese diálogo tan sano para el cambio, ¿no? Porque creo que hoy, empezando por la casa de Dios, como dice la Escritura, nosotros como iglesia, ni hablar de la sociedad, nos hemos alejado de esa visión bíblica del trabajo, como le pasó también a la iglesia a partir más o menos del siglo IV después de Cristo, que trajo, después ya entrada en la Edad Media, como saldo pobreza estructural, contextos de opresión, también laboral, y una vida dividida muy marcadamente entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Aquello que era trascendente o intrascendente desde el punto de vista laboral. Ahora, esta visión bíblica del trabajo que queremos en esta noche asomarnos, ¿no? Juntos, si bien estuvo representada en nuestro continente, por ejemplo, hay un libro muy lindo que se los recomiendo a todos, escrito por el doctor Arnoldo Canclini, que escribió un libro que fue reeditado hace poquito acerca de la historia de la Biblia en Argentina hasta el 1853, desde que arriba más o menos por el 1806. Él escribe también un libro acerca de los 400 años de protestantismo en Argentina. Entonces uno puede trazar influencia protestante unos 400 años en Argentina, casi tanto como la presencia católica, diríamos, ¿no? Y uno puede también mirar a esta cantidad de años en otros países en donde los protestantes arribaron, misioneros provenientes de Inglaterra, la gran mayoría de ellos, y tuvieron mucha injerencia en el quehacer político, en la educación. No puedo hablar de estas cosas, pero nuestras naciones, las naciones hispanoamericanas, no experimentaron reforma tal como experimentó Europa en el siglo XVI. Seguimos en muy buena parte siendo católicos, y esa matriz de pensamiento, esa matriz cultural y social, permanece también dentro de la iglesia evangélica. No tenemos tiempo para detenernos, pero es interesante ver cómo muchas de las costumbres, de los rituales que son practicados por los católicos o han sido practicados, después toman forma evangélicos. Están los santos católicos, están los santos evangélicos. Está el Papa católico, están los papas evangélicos también, ¿no? Y estas cuestiones también, cuando hace a todo el concepto del trabajo, todavía dentro de las iglesias evangélicas sigue permaneciendo de una manera aún inconsciente esta idea católica del trabajo, que entre muchas otras maneras de ser descrita, principalmente se observa a través de esta distancia, esta brecha que existe entre la fe
lo espiritual o la espiritualidad y la vocación, el ejercicio de la vocación, el trabajo, y esta, de alguna manera, categorización, valorización de aquello que son oficios más sagrados o a ser aspirados, ¿no?, de manera más deseosa, que otros que son cuestiones más terrenales, en donde Dios tiene menos que ver, ¿no? De alguna manera eso sigue estando, hay muchas, yo me he topado, seguramente también, o puede ser que seas vos, esto de cómo quisiera dejar mi trabajo, me tiene podrido lo que hago para dedicarme a las cosas del Señor, ¿no? Quisiera dedicar más tiempo a las cosas del Señor, y por esto las cuestiones vinculadas a la iglesia local, ¿no? Hay gente con tremendos carrerones y no entienden cómo Dios se vincula con ese mundo y quieren dejar para bien a tocar más, a cantar en el coro, a tocar sí, por más loable que estas cosas puedan ser, uno dice, qué desperdicio de recursos. Si recuperáramos una visión bíblica del trabajo, cuánto Dios podría usarte en el lugar en donde hoy te encontrás, ¿no? Pero queremos recuperar esta visión bíblica del trabajo, y uno de los momentos en la historia donde la iglesia más la recupera y más entonces influencia tuvo en la sociedad y en la cultura fue en el tiempo de la Reforma, que estamos a puertas de celebrar 500 años el año que viene, en el 2017, 500 años de la Reforma protestante, iniciada allí en el siglo XVI, que con el tiempo dio origen, entre otras cosas, a la Revolución Industrial, al modernismo y también a la ciencia, ¿no?, a la universidad. Las primeras universidades fueron fundadas por protestantes también. Bueno, hay 1000 datos interesantes que uno podría tirarles respecto al saldo que esto ha tenido en el orden laboral y educativo en la Europa que experimentó la Reforma protestante. Pero la realidad es que la gran mayoría de los pueblos hispanos permanecieron siendo católicos, ¿no?, por la España que vino aquí a colonizar, y es, bueno, Portugal en el caso de Brasil, y otros paquetes por allí. Ahora, fíjense lo que dice Pablo, ¿no? Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ahora, en este caso se refiere específicamente al tema del trabajo. Pueden haber otros desórdenes, pero aquí Pablo hace alusión al tema del trabajo. ¿Por qué? Dice, ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada. ¿Qué sería vivir de manera desordenada? Aquí lo dice. Ni comimos pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso. Qué ética laboral tremenda nos presenta el apóstol Pablo. Y él mismo dice, y no es que no tengamos derecho, ¿no? Sigue diciendo, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, o sea, que el oficio apostólico no tuviera el derecho de recibir sostenimiento por parte de sus fieles. Dice, sino que quisimos darles un ejemplo a seguir, igual que escuchamos de mucha de la dirigencia política hoy, ¿no? Trabajamos de día y de noche, y no es que no tenemos derecho a vivir el oficio, no queremos ser ejemplo para otros. ¿Sí? Uno cuando empieza a establecer contrastes, mira cuán revolucionario era y sigue siendo hoy este mensaje, ¿no? La enseñanza y el ejemplo del apóstol eran claros. El desorden, dijimos, se refería claramente. Había gente que, unos comentaristas dicen, había gente que esperaba la venida inminente del Señor. Ellos creían que Jesús iba a venir en su generación, entonces decían, si el Señor viene, ¿para qué trabajar? ¿No? Pero bueno, iban visitando a los hermanos, esto del Señor me mandó a visitarte hoy, y caían en el horario de la comida, Entonces alguien tenía que trabajar para que ellos vivieran, y Pablo dice, todo buenísimo muchachos, pero la mejor manera de esperar la venida del Señor es trabajando, no viviendo de los demás. Este era un poquito el marco ahí. Ahora, volviendo a esta idea del trabajo, decíamos en el tiempo de la Reforma, que es el momento histórico donde más se rescata esta visión bíblica del trabajo. En un sentido histórico-religioso, la Reforma del siglo XVI promovió un deseo ferviente y entusiasta de regresar, como decíamos, a la cosmovisión bíblica, que era muy diferente a la que presentaba el catolicismo medieval, que tenía una mezcla, había sido muy fuertemente influenciado por el derecho romano, por la filosofía griega, por las culturas germánicas, ¿no?
en ese tiempo. La Reforma, al igual que el Renacimiento, buscan volver a las raíces, ¿no? Volver a esas fuentes primigenias, a esas fuentes de pureza, tanto del arte como de la verdad, ¿no? O de la religión, buscando apelar o ser sugestivos con esta nueva propuesta. Ninguna de los dos lo lograron en términos absolutos, porque la Reforma no hizo una regresión absoluta, pero promovieron de una manera nueva estas ideas que estaban presentes en la Biblia, que habían sido de alguna manera perdidas. Fíjense que no tengo tiempo para leer ahora, pero hay un sacerdote, inclusive católico, profesor ahí de la Escuela de Zaragoza, que llega a afirmar que España nunca llegó a ser un pueblo de la Biblia, ¿no? Y dice, ¿por qué España en el tema? Bueno, porque España ha sido una poderosa influencia cultural y social y religiosa en todo el continente, ¿no? Nunca llegó a ser el pueblo de la Biblia. Como resultado, esto no solo tuvo consecuencias confesionales, es decir, errores de tipo doctrinal, sino otras de enorme relevancia. Por ejemplo, su visión de trabajo, que distó mucho de la visión bíblica, ¿no? La visión del trabajo estaba muy desvinculada de este concepto apostólico. Fíjense que Eusebio, gran defensor del constantinismo, allí en el siglo IV describió esta idea de la Iglesia católica, que otra vez está muy presente en el inconsciente colectivo en nuestros pueblos. Describió el tema del trabajo de la siguiente manera. Dos formas, escuchen esto, dos formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su Iglesia. Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común. Completa y permanentemente se separa la vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio de Dios solo. Esa es la forma perfecta de vida cristiana. Y la otra, más humilde, más humana, permite a los hombres dedicarse a la agricultura, al comercio y a otros intereses más seculares, al igual que a la religión. Y una especie de piedad de segunda clase se le atribuye. Fíjense, ¿no? Esto entrando a la Edad Media, ¿no? Y después esto se profundiza durante la Edad Media, esta marcada distinción entre lo sagrado y lo secular, entre aquellas vocaciones más nobles que las menos nobles, que afecta hasta el día de hoy nuestras iglesias y nuestra sociedad. Y sin duda esta diferenciación de trabajos más o menos santos alcanza los inicios del siglo XVI. Nadie discutía en ese momento la existencia de oficios más nobles o menos nobles, de trabajos más dignos o menos dignos. Ocupaciones propias de los señores o aquellos que tenían aspiraciones a ser señores y del resto de la plebe. Al fin de cuentas, el concepto era que el trabajo era un castigo impuesto por Dios por el pecado de nuestros padres, el pecado de Adán. Y ese era el concepto. El trabajo es una maldición. Ahora, no sé si esto nos parece muy distantes. ¿Cuántos hoy quisieran dejar de trabajar para vivir la vida que realmente quieren? El trabajo es una maldición, es un mal necesario. No queremos gente, no sobreabunda gente que quiere trabajar más. No estamos hablando de los adictos al trabajo, ¿no? Pero gente que quiere trabajar más porque quiere construir una mejor ciudad, o aquellos que somos cristianos porque queremos traer más gloria a Dios y su reino al mundo, ¿no? Cuanto menos pueda trabajar, más pueda ganar por lo que hago, y menos pueda trabajar para hacer lo que realmente me gusta, mejor, ¿no? ¿Parece un poquito o no a lo que solemos ver en nuestro entorno? Pero la Reforma presentó una visión radicalmente distinta del trabajo. Pablo dice, cuando estábamos con ustedes también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es claro, ¿no? Y no vamos a promover el capitalismo como, es decir, el capitalismo encuentra su raíz en la Escritura, pero de alguna manera esto promueve el sano capitalismo, ¿no? El ganarse el sustento mediante el trabajo personal.
Dice, y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada. Y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, mirando su ejemplo, que simplemente se pongan a trabajar y ganen su propio pan. Y a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Ya vamos a volver a este concepto del trabajo y el bien común, tan importante. Ahora, volviendo al tema de la Reforma, de entrada al regreso a la Biblia permitió descubrir una verdad que hacía un milenio estaba allí. Que Adán y a Eva habían recibido de Dios, como escuchamos recién en la lectura bíblica, la misión de trabajar antes de la caída. Claro, como la Biblia no estaba presente, la Biblia de hecho no podía ser leída, ¿no? Las misas eran en latín, la gente no entendía nada, era la interpretación de la Iglesia, el acceso que la Iglesia le daba a la gente al conocimiento de la verdad, que el trabajo en una maldición podía permanecer como verdad y no ser cuestionada. En el retorno a la Biblia dice, no, esto es el mandato cultural que conocemos nosotros, que hablaron, así lo denominaron los reformadores, de construir una cultura que glorifique a Dios, esto que Marcelo leía, sojuzguen la tierra, sean fructíferos, multiplíquense, entra antes de la entrada del mal. Entonces el trabajo no es una maldición, el trabajo es voluntad de Dios, el trabajo es bendición de Dios, es como Dios quiere que se exprese su imagen y su semejanza en la tierra, como Dios quiere que se glorifique y su reinado se exprese también en el mundo. Ahora, este sencillo descubrimiento que uno dice, pero estaba ahí, este sencillo descubrimiento cambiaría la historia de Occidente y del mundo para siempre. Algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, Lutero pudo escribir, escuchen, cuando una ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque este es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. Ahora, esto hizo, no un ruido, hizo todos los ruidos en el sistema. Les pateó el tablero de abajo, ¿no? Dice, cuando una mujer está cocinando y lavando los platos, la dignidad de esto aún es mayor que la de los monjes y monjas. En su comentario de este texto de Génesis, dice con relación a las tareas domésticas, no tienen apariencia de piedad y sin embargo estas obras relacionadas con las tareas domésticas son más deseables que todas las obras de todos los monjes y monjas. De manera similar, los trabajos seculares son una adoración a Dios y una obediencia que complace a Dios. Fíjense qué visión contrastante, ¿no? Tremenda la del reformador Martín Lutero. En su comentario del Salmo 128:2, él añadiría, vuestro trabajo es un asunto muy sagrado. Va aún más allá, escuchen lo que dice. Dios se deleita en él. Puede ser que vos no. Pero Martín Lutero dice, Dios se deleita en tu trabajo y escuchá, y a través de él desea conceder su bendición sobre vosotros. Juan Calvino, a quien se lo asocia con lo que se llama la ética protestante del trabajo, ¿no? Algunos dicen un tanto exageradamente, pero nosotros que somos fan de Calvino decimos sí. Comentando Lucas 10:38 afirma, es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y de sus estudios para vivir bien a favor del bien común. Qué visión tremenda, ¿no? La de Calvino. Las opiniones de estos dos reformadores, por ejemplo, no difirieron de William Tyndale, que es quien traduce
el Nuevo Testamento en griego al inglés, ¿no? Hablando ya de Inglaterra, no de Alemania, no de Francia, no de Ginebra, hablando, aunque a Francia nunca llegó la Reforma, ¿no? Hablando de Inglaterra. Y él murió inclusive por la traducción del Nuevo Testamento en griego al inglés, lo quemaron en la hoguera. Y dice así: existe una diferencia entre lavar los platos y predicar la palabra de Dios. Pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe diferencia en absoluto. William Perkins, uno de los puritanos de los teólogos puritanos más relevantes, señala: la acción de un pastor que cuida las ovejas es tan buena obra delante de Dios como la acción de un juez que dicta sentencia, o un magistrado que gobierna, o un ministro que predica. Para todos ellos, no solo la Biblia era base general de esta visión revolucionaria del trabajo, sino el mismo Jesús. Escuchen a Hugh Latimer, que dice lo siguiente del Señor: es una cosa maravillosa que el Salvador del mundo y el Rey sobre todos los reyes no se avergonzara de trabajar. Sí, y de emplearse en una ocupación tan sencilla. De esa manera santificó todas las formas de trabajo. De estas y otras maneras el protestantismo había promovido el deleite en los empleos considerados seculares, lo cual brillaría por su ausencia en países que no experimentaron la reforma protestante, que permanecieron católicos, y otra vez, España entre ellos, y esa influencia en lo que ha sido nuestro contexto, donde uno ve, por ejemplo, países como Estados Unidos, que tienen más o menos, año más, año menos, el mismo tiempo de historia que muchos de nuestros pueblos, de nuestros estados, naciones. La velocidad del crecimiento económico, la velocidad del crecimiento científico fue exponencialmente mayor. ¿Bien? Y eso estuvo asociado a que había una cultura del trabajo completamente diferente, en una donde era considerado bendición y en donde todos los oficios eran valorizados, y en otros en donde el trabajo de alguna manera seguía siendo considerado maldición, y en donde las vocaciones eran distinguidas, ¿no? Entre ellos también, escuchábamos esta semana en algunas conferencias, que los pueblos que experimentaron la reforma protestante, esta recuperación bíblica de la visión del trabajo y la educación, eran pueblos en donde la lectura era fundamental, porque eran pueblos del libro. Como eran pueblos del libro, si querían que la gente leyera la Biblia, debían aprender a escribir. Entonces los índices de analfabetismo eran del 10%, en algunos países aún del nada. En cambio, en nuestras tierras solo el 10% sabía leer y escribir, ¿no? Esto, por supuesto, trajo ese saldo de la velocidad en el crecimiento económico. La gente podía leer, escribir, acceder al conocimiento y con ello al poder de cambio, de construcción de una sociedad. La reforma protestante buscó recuperar esa visión bíblica, y creemos, otra vez lo mencionamos porque estamos a un año de la celebración del 500 aniversario de la reforma protestante, y creo que como país que no experimentamos una reforma en esos términos, necesitamos recuperar una visión bíblica del trabajo frente a los desafíos de nuestras tierras, que en algunos sentidos puedan ser similares a los de los países que experimentaron esta reforma, y en algunos no. Nos toca a nosotros ese desafío de volver a la Escritura, con las preguntas, con los dilemas, con las tensiones de nuestra realidad como argentinos o pueblos latinoamericanos, y buscar traer reforma desde la palabra de Dios. Y si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él. Pablo asume que no solamente esta ética bíblica del trabajo, esta visión tan relevante y digna del trabajo debe ser vivida de una manera individualista. Dice, tenemos un rol comunal, y no es un rol destructivo, condenatorio, legalista. Cuando dice, señálenlo y no se junten,
está básicamente, esto tiene que ser entendido en términos pastorales. ¿Qué es lo que pasaba? En esto del amor fraterno se confundía el tema. Entonces, si esta persona que se dedicaba a la vagancia venía a casa, ¿cómo le iba a negar un plato de comida? Es un hermano, ¿no? Entonces el tipo, ¿cómo le voy a negar un plato de comida si tiene 500 miembros de la iglesia? Come 1 año y medio, gratis, ¿no? Entonces Pablo, ¿qué dice? Hágale un vacío. No le den el plato de comida, no sea nada fácil porque van a perpetuar. Está bien, no le den planes sociales. Y no estoy diciendo que estén mal, hay algunos que son necesarios. Pero digo, en muchos casos, estas medidas, y no me están mirando con caras. Otra vez, digo, a mucha gente le ha ayudado a salir, le ha dado una mano enorme. Pero a mucha gente ha sido esto. Ha perpetuado hábitos de vagancia. ¿Está bien? Entonces dice, háganle un vacío, no se junten con ellos. Sino, ¿para qué? Para que no sigan con estos hábitos. Dice, pero no lo traten como un enemigo, no vamos a estar partiéndole con Biblias en la cabeza a la gente, ¿no? Que no trabaja, sino aconséjenle como a un hermano. En definitiva, son hermanos, ¿no? Dice, como a un hermano, en un sentido como hijo de Dios, o hermano en un sentido más general. Entonces hay aquí, Pablo, en esto muy sencillo, anima, por un lado, a promoverlo dentro de la comunidad de fe, pero también hacia afuera. Si no solo debemos vivir de acuerdo a esta ética, debemos promoverla hacia afuera también. Qué bueno que en el Día del Trabajador podamos promover esta visión bíblica, buscando reformar la iglesia y la sociedad. Qué bueno que podamos en el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, valorizar todas las vocaciones. ¿Bien? Y esto no quiere decir que aquello que estás haciendo hoy vaya a ser el fin de tus días, pero mientras lo estás haciendo, hacelo para la gloria de Dios. Hacelo entendiendo que hay dignidad, que Dios se deleita. Hoy a la mañana, 8:30 de la mañana, me había olvidado el celular en el auto. Digo, si llega a sonar y alguien puede sentirse tentado a decir, Dios proveyó un celular. Entonces, yendo a buscar el celular, me pasa un broma, veo en el frío de las 8:30 de la mañana, día domingo, día del trabajador, todo el mundo en la casita calentita así, un señor barriendo la vereda, ¿no? De Gobierno Nacional. Digo, ¿qué debe pensar este tipo? 8:30 de la mañana, barriendo hojas, ¿no? 1 de mayo, debe estar insultando a José, María, a todos los santos, ¿no? Barriendo solo, muriéndose de frío. ¿Cuán revolucionaria puede ser la visión bíblica? Si encuentra que Dios se deleita en lo que hace, que Dios tiene que ver con eso y puede dirigirlo a la gloria de Dios y al bien común. Y hacer eso como si estuviera gobernando sobre una ciudad. Es decir, voy a barrer esta calle como ninguna otra persona puede barrer. ¿No? Si cada persona en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, abrazara su ocupación o vocación con esta visión. Qué bueno que en este Día del Trabajador podamos recuperar esa motivación. No sé qué estás buscando al trabajar. Si estás buscando simplemente sobrevivir, si estás buscando bancarte la posibilidad de hacer algo más digno que lo que estás haciendo, dedicarte a las cosas del Señor. No sé si estás buscando en tu trabajo redimir un pasado, o una mirada tal vez de juicio, o un cierto pasado feo familiar, de gente que vivió en pobreza o marginada, y estás buscando una dignidad que no han tenido otros, estás buscando justificar tu existencia a través de tu trabajo, si estás buscando control, seguridad de tus días, qué bueno que puedas cuestionar estos motivos a la luz de una visión bíblica del trabajo, que puedas entender que hay otros fines mucho más trascendentes que proveer para tus necesidades, aún que levantar tu autoestima, que la gloria de Dios está en juego, que la transformación de una nación también. Qué bueno que podamos abrazar en el Día del Trabajador la utopía del reino de Dios. Pensaba, de alguna manera, toda búsqueda en el trabajo, aún la búsqueda de la gente que menos cree en Dios, es la búsqueda por el reino de Dios. Es la búsqueda por el orden, por la belleza, por la paz, por la seguridad. Que ese es el shalom de Dios. Y vivimos en la tensión de esa utopía y la realidad, y a veces nos cansamos de hacer el bien, ¿no? Pablo hablaba del trabajo y decía, no se cansen de hacer el bien. Porque uno se cansa, ¿no? Porque estar barriendo ahí,
Y hacerlo para la gloria de Dios cuando hay otro que si pueden barrer un poquito así y zafan y hacen rápido su recorrido, debe desanimar, ¿no? En el momento de decir, yo soy el único tarado que está barriendo acá y que tiene que barrer lo que otros no barrieron bien. Y uno dice, más sí, pateo todo. Por lo que me pagan, por esta miseria que me pagan, lo hago como pueda. ¿Bien? ¿A quién le importa? ¿No? Y Pablo dice, no se cansen, trabajen y no se cansen de hacer el bien. Sirve a la gloria de Dios, sirve al bien común. Estamos trayendo el reino aún en estas cosas. Si lavas platos, hacelo para la gloria de Dios. ¿No? En medio de esa tensión del ya y el todavía no. Creemos en un reino donde vamos a estar en pañales, como bebés, pululando entre las nubes, haciendo nada. Qué aburrido, si ese es el cielo. Hay mucha gente con razón ha dicho, me gusta más la imagen del infierno, donde la gente está comiendo, la está pasando bien, que estar con pañales como bebés ahí flotando, ¿no? Creemos en realidad en un cielo que va a tomar lugar en la tierra, donde vamos a poder, como nunca antes, obedecer el mandato cultural de sojuzgar, no multiplicarnos en ese sentido, ¿no? Jesús decía, pero de conquistar los universos, de construir cultura que glorifique a Dios, ¿no? Qué bueno que podamos encarnar eso, ese ya, expresarlo en la ciudad, como hablaba San Agustín, de la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres, ¿no? Y lidiar con estas tensiones. Bueno, oremos, muchos desafíos, ¿no? Por delante, pero qué lindo que podamos recuperar esta visión bíblica y ser animados con ella en este día. Señor, gracias por el trabajo que nos has dado. Permítenos que tu palabra sea la que nos impacte, la que moldee nuestro pensamiento, la que desafíe nuestros más profundos motivos, la que dirija nuestras voluntades, la que nos empodere en este día, Señor, para poder desarrollar nuestras ocupaciones y vocaciones con este profundo sentido de trascendencia, de dignidad inherente. Señor, qué lindo que podamos salir de aquí mañana cuando nos levantemos temprano, que agarremos el subte, el colectivo, como sea que lleguemos a nuestros lugares de trabajo, sabiendo que Dios se deleita en lo que hacemos, que lo que estamos haciendo no es un vehículo para que le hablemos de Cristo a la gente, que lo que estamos haciendo es voluntad de Dios, es voluntad de Dios, en sí mismo expresa o no el reino de Cristo. Anímanos, Señor. Anímanos a poder compartir con otros esta visión del trabajo. Cuando escuchemos gente que maldice el trabajo, que menosprecia lo que está haciendo, que podamos animarnos desde tu palabra, Señor. Queremos una reforma en nuestro país. Queremos una reforma en nuestro país, en lo laboral, en lo educativo, en la ciencia, en la política, en la familia. Queremos una reforma, Señor, y no tenemos esperanza en ningún gobierno, por más o menos que promuevan los valores de tu palabra. Creemos que la responsabilidad está principalmente en el Señor de los señores y el Rey de Reyes, que es Cristo, y en tu pueblo, Señor. Y creemos que hay poder en tu palabra y en la acción de tu Espíritu Santo. Y oramos esto en el nombre de